Bienvenidos a un nuevo análisis de cierre semanal de las acciones del IBEX 35. Analizaremos tanto en temporalidad semanal como diaria el cierre de todas las acciones que componen el IBEX 35. Antes de arrancar, vamos con el disclaimer y arrancamos. ACS. En temporalidad semanal continúa el ataque hacia el zonal del techo del canal alcista en el que se encuentra desde octubre del 2022 y techo del canal alcista desde los mínimos de marzo del 2020, por lo que en el entorno entre los 37 y los 37.30 aproximadamente podría encontrar rechazo. Tenemos al RSI entrando ya en sobrecompra con el estocástico también en sobrecompra. Positivo, vemos como MACD está intentando romper su resistencia y podría por tanto llegar hasta el zonal indicado. Si pasamos a temporalidad diaria, poco que añadir, salvo que los indicadores diarios también se encuentran en niveles de sobrecompra, sobre todo el estocástico que se encuentra en sobrecompra extrema, por lo que precaución que en el entorno de los 37-37.30 podría agotarse el actual movimiento. Positivo mientras consiga mantener el zonal de los últimos mínimos y parte media del canal alcista en el entorno de los 35.50, 35.60. Acerinox, en temporalidad semanal, buena semana para la cotización que consigue mantenerse sobre la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra. En caso de pérdida, bajaría a buscar apoyo en el entorno de los 9.40, donde se posicionan las SMA semanales. RSI al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra, aunque vemos como el estocástico ya empieza a aplanarse en sobrecompra. Por tanto, positivo mientras se mantenga sobre el zonal de los 10 euros. Tenemos en temporalidad diaria a la SMA 20 buscando a la cotización en el entorno de los 9,75. En caso de que se perdiera el zonal de los 10 euros, podría ayudar a mantener este zonal como posible fin de corrección en el entorno entre los 9,80 y los 9,60 aproximadamente. Indicadores girándose a la baja en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Pero mientras se mantenga sobre los 10 euros, positivo. AENA. En temporalidad semanal vemos cómo continúa el movimiento impulsivo, lo que podría ser la confirmación de este rango de lateralización como acumulativo. Tenemos signo mixto en los indicadores, positivo RSI al alza con recorrido todavía hasta niveles de sobrecompra y MACD apoyando la continuidad del movimiento impulsivo cortado al alza sobre línea cero. Como punto negativo en indicadores que el estocástico ya se encuentra en sobrecompra extrema, por tanto, precaución. En caso de continuidad podría ir al zonal de los 163, donde tiene el pico de volumen, o incluso el siguiente punto de control ya sería el techo del rango de lateralización mayor en los 170. Si bajamos a temporalidad diaria, comentar que tenemos un gap que el cierre sería en el entorno de los 163, 162,75 aproximadamente. Indicadores en niveles de sobrecompra extrema, por lo que hay que extremar las precauciones, ya que podría ser probable que iniciara el throwback hacia el zonal del techo del rango de lateralización roto en el entorno de los 150, mientras se mantenga por encima del mismo, bastante positivo, puesto que podría estar siendo simplemente un throwback para relajar indicadores y continuidad del movimiento. Amadeus, en temporalidad semanal, precaución, puesto que vemos cómo al llegar al techo del rango de lateralización ha vuelto a tener rechazo y podría iniciar proceso correctivo. Principal punto de control o soporte en estos momentos, las SMAs 20 y 50 en el entorno entre los 60-60 y los 60-90. En caso de pérdida, continuaría la corrección hasta el zonal del 50% donde se encuentra el VPOC de la estructura y además se está posicionando la SMA 100, pero podría bajar incluso hasta el 61.8, que coincide con la parte media del rango de lateralización mayor y donde se está posicionando la SMA 200. Precaución que vemos como el estocástico ya está en niveles de sobrecompra, por lo que podría estar avisándonos del posible inicio correctivo. En temporalidad diaria, puntos de control en las SMAs 200 y 100, 62 y 61.10. En caso de pérdida, podría iniciar el proceso correctivo hacia el 61.8, lo que le permitiría cerrar el gap que tenemos. Indicadores en niveles de sobrecompra
En caso de pérdida de este primer zonal de control, veríamos posiblemente un corte a la baja en el MACD apoyando la continuidad del proceso correctivo. Acciona. En temporalidad semanal, confirmado el rechazo en el zonal de resistencia y posible clavicular de la figura hombro, cabeza, hombro invertido que podría estar en desarrollo. Pérdida de la SMA 20 a cierre semanal, por lo que podría pasar a convertirse en resistencia. Mientras no se pierda el 61,8% de todo este último tramo impulsivo, podríamos mantener como válido el escenario de hombro-cabeza-hombro invertido comentado. Tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que podría tener recorrido para ir desarrollando la figura del hombro. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se han perdido las SMAs 20 y 100, que ahora pasarán a ser resistencia, y justo por debajo, en el zonal de soporte, se está posicionando la SMA 50 para intentar darle fortaleza. RSI en zonas intermedias con el estocástico ya en niveles de sobreventa, por lo que parece que podríamos estar en el proceso de construcción del suelo, de una posible onda 2. En caso de que no se pierda el zonal de soporte en el que se encuentra y 61,8 de todo este último tramo impulsivo, podríamos estar validando el escenario de una onda 2 y desde aquí iniciar la onda impulsiva 3, pero paso a paso. Acción energía. En temporalidad semanal, pérdida del zonal de control y búsqueda del zonal de soporte histórico de la cotización en los mínimos históricos previos. Tenemos, por tanto, el intento de reacción en este zonal para ver si termina de configurar la figura de hombro, cabeza, hombro invertido que podría estar en desarrollo. SMA 20 perdida que podría actuar en esta ocasión como resistencia. Indicadores a la baja, RSI en zonas intermedias y estocástico en zonas intermedias altas, por lo que podría tener que desarrollarse sobre el zonal de suelo para relajar los indicadores. En temporalidad diaria vemos cómo la SMA 100 está ejerciendo de techo junto con el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación, y que vemos cómo vuelve a ser un zonal clave, actuando en esta ocasión de nuevo como resistencia. SMA 50 en el zonal de suelo del rango de lateralización menor, por lo que en caso de que continúe el proceso correctivo podría ayudar al mantenimiento del zonal de los 25,50 aproximadamente. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa. Veremos si consigue reaccionar e intentar romper el zonal de resistencia o si por el contrario necesita bajar a buscar apoyo. Mientras no se pierda este zonal, podríamos estar en el escenario de construcción de la figura de hombro, cabeza, hombro invertido. BBVA. Aparece mecha superior que podría estar avisando de fuerza vendedora y agotamiento del actual movimiento impulsivo. Mientras se mantenga sobre la parte media del canal alcista, positivo, en el entorno de los 8,15 aproximadamente. Indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que en cualquier momento podría llegar el movimiento de corrección. Temporalidad diaria, vemos cómo nos está dejando, además de las primeras mechas, una vela a cierre del viernes que invita a pensar en buscar como mínimo un apoyo en el zonal intermedio del canal alcista en el que se encuentra, que ha sido un zonal bastante relevante en la cotización, en torno de los 8,15, 8,10 aproximadamente, un poquito por debajo, posicionándose la SMA 20 que podría ayudar a mantener el zonal. Indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que parece que lo más probable es que pudiera llegar el merecido descanso. Bankinter finalmente consigue llegar de nuevo al zonal del techo del rango de lateralización en construcción, donde parece haber encontrado inicialmente rechazo. Tenemos el RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido, mientras que el estocástico ya está entrando en sobrecompra, por lo que precaución. En caso de rechazo, puntos de control, el suelo del canal alcista en el entorno de los 6 seguros aproximadamente, donde está posicionado el VPOC de la estructura, es decir, el punto de mayor negociación, que en esta ocasión podría actuar como soporte, y la SMA 20, un poquito por debajo, SMA 50. En temporalidad diaria vemos la vela que nos está dejando en la jornada
del viernes al llegar al zonal de control, claramente de rechazo. Y además vemos algo de incremento en el volumen, indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que tendrá que confirmarlo esta semana, pero parece que podríamos haber llegado al fin del actual movimiento impulsivo. CaixaBank, en temporalidad semanal, ha llegado justo al zonal de control de la parte media del canal alcista en el que se encuentra, un zonal que ha tenido bastante relevancia en la cotización, por tanto hay que extremar las precauciones, y más cuando tenemos al RSI llegando a niveles de sobrecompra con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos una clara vela de rechazo al llegar al zonal de control, aunque con bastante poco volumen. Por tanto, deberíamos esperar a ver cómo reacciona a primeros de semana. Pero, teniendo los indicadores en niveles de sobrecompra o sobrecompra extrema como el estocástico, parece que lo más probable es que inicie el proceso correctivo, cuyo punto de control o soporte claro sería el techo del rango de lateralización previo, donde además está el 50-61,8% de todo este último tramo impulsivo. Por tanto, conseguir una reestructuración o lateralización sobre este soporte sería bastante positivo. Celnex, en temporalidad semanal, vemos cómo continúa rompiendo resistencias ya que ha conseguido un cierre semanal por encima del primer punto de control o resistencia. Y además cierra cerca del siguiente, que es la SMA 50. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias con el MACD apoyando la continuidad del movimiento cortado al alza. Veremos si consigue romper la resistencia de la SMA 50 o no. Vemos también que está manteniendo bastante volumen en el proceso impulsivo, lo que es bastante positivo. En temporalidad diaria pinta la cosa un poco más difícil. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra y la SMA 200 en el entorno de los 35-35-10, por lo que precaución. Punto de control o soporte, la SMA 100, por lo que mientras se mantenga sobre este zonal, positivo y pensaríamos en el posible ataque a la SMA 200. Vemos pérdida de volumen que podría estar avisando de que el movimiento podría estar perdiendo interés y fuerza. Por tanto, si llegase a la SMA 200 y fuera rechazada, mucha precaución. Y siempre que pierda la SMA 100, ya tendríamos que pensar en una corrección mayor a niveles FIBO. Inmobiliaria Colonial. Semana de transición sin que haya habido mucho cambio. Tenemos a la SMA 100 como principal resistencia presionando a la cotización en el zonal de máximos y a la SMA 50 dándole soporte sobre el techo del rango de lateralización previo que está actuando como soporte. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra. Nos deja esta semana una vela doji de indecisión. En temporalidad diaria vemos a la cotización que se encuentra con el RSI en zonas intermedias, pero el estocástico también en niveles de sobrecompra, por lo que parece que lo más probable es que tengamos una lateralización entre los máximos y el zonal de suelo formado por el techo del rango de lateralización. Positivo mientras consiga mantenerse sobre él, el entorno de los 5,70-5,75 aproximadamente. Endesa, semana bastante rara para la cotización que ha ido a buscar de nuevo un apoyo al zonal de suelo del rango de lateralización, teniendo a la SMA 50 dándole soporte a la cotización y por su parte la SMA 20 que vuelve a posicionarse por encima y parece que podría actuar como resistencia. RSI en zona intermedia rechazado de nuevo en su resistencia y vemos al estocástico en zona intermedia y veremos si termina siendo rechazado de nuevo o no. Por su parte MACD de nuevo girado a la baja y parece que buscando posicionarse por debajo de línea cero. En caso de que perdiera el zonal del suelo del rango, puntos de control en la SMA 200 y SMA 100. Y en caso de pérdida iría a buscar el objetivo bajista de la figura de hombro, cabeza, hombro que podría estar definiéndose. En temporalidad diaria vemos clara reacción al llegar al zonal, pero cierre justo sobre el VPOC de la estructura y un poquito por encima SMAs 250, por lo que tiene bastante trabajo para poder pensar en la continuidad del movimiento de rebote. En caso de superación de estas, tendría todavía por encima la SMA 100. Indicadores a la baja en zonas intermedias, con el MACD que podría terminar dando corte a la baja si es rechazado en el zonal y buscando apurar el zonal de suelo.
Enagas, en temporalidad semanal, buena semana para la cotización que cierra rompiendo el techo del rango de lateralización, superando las SMAs 50, 200 y 100 en cierre semanal. Por tanto, si esta semana confirma sobre el zonal del techo, podríamos estar activando un objetivo alcista al entorno de los 18.05, 18.10 aproximadamente por este doble suelo. Tenemos al RSI y estocástico al alza en zonas intermedias, con el MACD cortado al alza apoyando el movimiento impulsivo. En temporalidad diaria vemos un fuerte incremento en el volumen de negociación para romper el zonal de resistencia con los indicadores en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución y positivo mientras consiga mantenerse sobre el zonal del techo en el entorno de los 16.50 aproximadamente. Fluidra, en temporalidad semanal, consigue mantenerse sobre las SMAs 20 y 100, por lo que mientras se mantenga sobre ellas, podríamos tener como principal escenario un ataque a la SMA 200, teniendo además los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para buscarlo. Además, en caso de que se produjera, podríamos estar ante la posibilidad de dar un corte al alza en el MACD sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Precaución puesto que vemos decremento en el volumen, por lo que podría estar agotándose el movimiento impulsivo actual. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo es la SMA 100 la que está ejerciendo como soporte. Mientras se mantenga sobre ella, podría quedar abierto el escenario de ir a buscar un ataque a la SMA 200 donde se encuentra el último máximo. Pero precaución, si se pierde el zonal de la SMA 100 diaria y SMAs 100 y 20 semanales, puesto que se abriría la puerta a buscar una corrección hacia el zonal intermedio del rango, donde se están posicionando las SMAs 20 y 50. Tenemos al RSI al alza cerca de niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene algo de recorrido, con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que quizá pudiera pegar un picotazo al zonal de SMA 200 y último máximo para desde aquí iniciar el relajamiento. Ferrovial sigue su escalada y realizando nuevos máximos históricos. Tenemos poco que comentar, pero vamos a ello. En temporalidad semanal tenemos al RSI rompiendo su resistencia y buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido hasta llegar a ella. Por su parte, el estocástico ya está entrando en sobrecompra, por lo que precaución. Pero tenemos al MACD apoyando la continuidad del movimiento impulsivo cortado al alza sobre línea cero. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que los indicadores están en niveles de sobrecompra extrema, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que en cualquier momento podría llegar el agotamiento del actual movimiento impulsivo e iniciar un proceso correctivo para relajar indicadores. Pero mientras se mantenga sobre el zonal de resistencia de los últimos máximos históricos previos, sería bastante positivo. Grifols, en temporalidad semanal tenemos a la cotización peleando por superar la resistencia de la SMA 100. En caso de conseguirlo, tendríamos recorrido hasta el zonal del techo del rango en el entorno de los 14 largos 15. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias altas, pero con recorrido hasta niveles de sobrecompra, por lo que podría ir a buscar dicho zonal. Y además tenemos al MACD cortando al alza sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo está confirmado la figura de hombro, cabeza, hombro invertido, cuyo objetivo serían los 14.60, 14.65 aproximadamente. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra o el estocástico que se encuentra ya en niveles de sobrecompra extrema, por lo que en caso de continuidad hay que tener cuidado o control en los puntos de los últimos máximos y tendría como objetivo el zonal de los 14.65. En caso de que pudiera venir una corrección y apoyo en el zonal de la clavicular, podría ser planteado como un posible punto de compra ante la posibilidad de que desde aquí iniciara el proceso impulsivo para ir a buscar el objetivo alcista. IAG, en temporalidad semanal, semana bastante negativa para la cotización que termina cerrando por debajo de las SMAs 20 y 200, además de perdiendo el VPOC de la estructura menor.
Tenemos a la SMA 50 como primer punto de control o soporte y en caso de pérdida la parte media del rango y SMA 100. RSI girado a la baja en zona intermedia, al igual que el estocástico, por lo que parece que podría tener recorrido para ir a buscar como mínimo el zonal de los 1,70. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que la SMA 20 está intentando ejercer como punto de rebote, pero se está encontrando con la resistencia de la SMA 200. Y en caso de superación, un poquito por encima tenemos posicionada la SMA 100. Indicadores en zona intermedia, por lo que en caso de pérdida de la SMA 20 tendríamos recorrido para ir a buscar el zonal de los 1,70, donde además podría estar contando con el corte a la baja en el MACD apoyando el movimiento correctivo. Iberdrola, en temporalidad semanal tenemos la cotización de nuevo en el zonal de resistencia de los máximos históricos previos que marcaron el proceso de lateralización. Como principal punto de soporte, SMAs 20 y 50 en los 10,90 aproximadamente, aunque el zonal a no perder bajo ningún concepto sería el zonal entre los 10,80 y los 10,60. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico ya buscando niveles de sobrecompra, por lo que precaución puesto que en este zonal podría encontrar rechazo, aunque vemos al MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. En temporalidad diaria, primer contacto con el zonal y parece que rechazo, pero veremos cómo reacciona esta semana. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que precaución. En caso de corrección, SMA 200 primer punto de control y en el zonal de relevancia intermedio posicionándose las SMAs diarias, por lo que veremos si tiene en caso de corrección la reestructuración sobre este zonal. Indra. En temporalidad semanal vemos cómo está intentando romper definitivamente el techo del rango de lateralización de corto plazo y techo del rango de lateralización histórico de la cotización. Tenemos al RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido hasta llegar a ella, al igual que el estocástico, por lo que quizá todavía podría tener algo más de recorrido. Y vemos como el MACD está a punto de cortar al alza, apoyando la continuidad del movimiento. Mientras se mantenga sobre el zonal de techo, es decir, sobre los 14.15, 14.30, sería muy positivo para la cotización. En temporalidad diaria, vemos cómo parece que podría haberse agotado el actual movimiento teniendo los indicadores en niveles de sobrecompra. Por tanto, mientras se consiga mantener sobre el zonal de techo del rango de lateralización sería muy positivo. En caso de pérdida y reingreso ya tendríamos que ir a vigilar los niveles FIBO donde se encontraría la parte media de dicho rango. Inditex. En temporalidad semanal continúa haciendo nuevos máximos históricos. Tenemos al RSI ya llegando a niveles de sobrecompra con el estocástico ya en ella. Por tanto, precaución. Por su parte, MACD parece que querría dar corte al alza sobre la línea cero para apoyar la continuidad del movimiento. En temporalidad diaria, suelo comentar que los indicadores se encuentran en niveles de sobrecompra, sobre todo el estocástico que está en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución que podría llegar el agotamiento del actual movimiento. Logista, en temporalidad semanal vemos cómo consigue finalmente impulsarse desde la parte media del rango, superando la SMA 50 que venía presionando a la cotización. Tenemos, por tanto, como siguiente punto de control o resistencia en el techo del rango de lateralización y pullback al suelo del canal alcista perdido a la SMA 20, lo que le dará al zonal mayor fortaleza como resistencia. RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa, por lo que parece que el recorrido tiene como mínimo para llegar a la pelea contra el zonal. En temporalidad diaria vemos muy positivo la superación de la SMA 200 y que la mantenga como posible soporte sería bastante positivo para pensar en la continuidad del movimiento hacia la pelea con el zonal de techo del rango, donde además también se está posicionando la SMA 100 diaria. RSI al alza en zonas intermedias altas con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución que en caso de que consiga llegar a este zonal es posible que encuentre rechazo. Mafre, en temporalidad semanal continúa escalando posiciones hacia el zonal de los siguientes máximos en el entorno de los 2.15. Tenemos al RSI ya llegando a niveles de sobrecompra
con el estocástico en sobrecompra extrema, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que podría llegar el agotamiento del actual movimiento en cualquier momento. En temporalidad diaria, poco que añadir, indicadores en niveles de sobrecompra extrema. El martes descuenta dividendo. Melia. En temporalidad semanal vemos cómo se encuentra peleando contra la resistencia de todas las SMAs y VPOC de la estructura que parece estar ejerciendo como resistencia. Tenemos los indicadores en zonas intermedias con MACD que podría terminar dando corte al alza si consiguiera ir escalando posiciones. En temporalidad diaria vemos cómo parece que se está agotando el movimiento actual con el RSI girándose a la baja buscando zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobrecompra. Además también ver cómo va decreciendo el volumen perdiendo fuerza el actual movimiento, por lo que parece que lo más probable es que pudiera bajar a buscar un apoyo en el zonal de antigua resistencia que ahora debería actuar como soporte en el entorno de los 5,60 aproximadamente. Merlin Properties. Tenemos en temporalidad semanal a la cotización siendo rechazada en la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra, aunque de momento el VPOC de la estructura, es decir, el punto de mayor negociación, parece que en esta ocasión quiere posicionarse como soporte. Tenemos a los indicadores girándose a la baja con el RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra, por lo que es posible que necesite un relajamiento o lateralización sobre el zonal de los últimos máximos que ahora debería actuar como soporte, donde además está posicionándose como posible soporte la SMA 100. Tenemos un objetivo alcista por este doble suelo al techo del rango en el entorno de los 9.45-9.50. Por lo que mientras no pierda el zonal de los 9.35-9.40, podríamos pensar en una lateralización para posterior movimiento impulsivo. En temporalidad diaria vemos claramente cómo se le está atragantando y además tenemos los indicadores a la baja con el RSI buscando zonas intermedias y el estocástico que todavía se encuentra cercano a niveles de sobrecompra. Por tanto, parece que podría llegar el movimiento correctivo de relajamiento, ya que además también tenemos posible corte a la baja en el MACD que estaría apoyando la corrección. Importante el mantenimiento del zonal de los 9.35-9.40 para pensar en la posible continuidad del movimiento. ArcelorMittal, en temporalidad semanal. Vemos a la cotización intentando reingresar de nuevo en el rango perdido y en caso de que lo consiga, su primer punto de control de resistencia será la SMA 20. RSI en zonas intermedias rompiendo su resistencia, estocástico que busca romperla y vemos como el MACD parece que podría terminar dando corte al alza si continuase el movimiento impulsivo. En temporalidad diaria tenemos a la cotización que empieza a mostrar signos de agotamiento en el zonal de suelo del rango de lateralización. Tendríamos como posible soporte a la SMA 50 justo en la parte baja del rango. RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución, pero mientras se mantenga sobre el zonal de la SMA 100, es decir, en el entorno de los 21,90-22, podríamos pensar en que puede ir a buscar el objetivo alcista por el doble suelo que tiene activado, donde llevaría la cotización a buscar pelea con la bajista y la SMA 100. Naturgy, en temporalidad semanal tenemos la cotización luchando por romper el techo del rango de lateralización de corto plazo. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias con el estocástico ya en niveles de sobrecompra, por lo que precaución que en caso de continuidad podría encontrar rechazo finalmente de nuevo en el techo del rango de lateralización mayor. En temporalidad diaria vemos cómo consigue cerrar la jornada del viernes por encima del techo del rango de lateralización de corto plazo, pero teniendo el RSI ya acercándose a niveles de sobrecompra, con el estocástico prácticamente en ella, y vemos cómo el volumen empieza a ser decreciente, podríamos pensar que el actual movimiento podría estar agotándose, por lo que mucha precaución. Pero mientras consiga mantenerse sobre el zonal del techo del rango de lateralización de corto plazo, es decir, entre los 27,20 y los 27,35 aproximadamente, mientras se mantenga sobre este zonal, podríamos pensar en un posterior ataque al techo del rango. Redeia. Tenemos la cotización luchando por romper la resistencia de la SMA 200.
Tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para seguir escalando posiciones. En caso de que lo consiguiera, SMA 50, siguiente punto de control o resistencia. En temporalidad diaria vemos cómo se encuentra intentando superar el zonal de máximos, donde además también está posicionada la SMA 200 diaria. Indicadores en zonas intermedias, por lo que tenemos recorrido por indicadores para buscar la superación del zonal. Repsol, en temporalidad semanal vemos como sobre el zonal de techo del rango de lateralización histórico y parte media del canal o rango de lateralización menor ha conseguido reaccionar la cotización cerrando la semana por encima de la SMA 50 y buscando como primer punto de control o resistencia la SMA 20. Tenemos los indicadores girándose al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que parece que tendríamos recorrido para buscar como mínimo un ataque a la SMA 20. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que está configurando un canal alcista, donde tenemos a la SMA 100 justo posicionada en el techo. Tenemos al RSI en zonas intermedias, pero el estocástico ya entrando en niveles de sobrecompra, por lo que precaución por si pudiera encontrar rechazo. Tenemos a la SMA 2200 sobre el zonal de VPOC de la estructura de lateralización, por lo que podría, en caso de corrección, actuar como soporte de nuevo la parte baja del canal que parece estar configurando. Por tanto, si se está posicionado en el valor, mientras se mantenga dentro del canal, podría mantenerse, ya que podría ir continuando la escalada. Laboratorio Robbie. En temporalidad semanal tenemos a la cotización de nuevo en el zonal de los últimos máximos tras haber conseguido rebotar desde el entorno de aproximadamente el 50% de todo este último tramo impulsivo. RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque tiene todavía algo de recorrido, con el estocástico en niveles intermedios. Vemos como MACD podría terminar dando corte al alza continua, apoyando la continuidad del movimiento. En temporalidad diaria tenemos a los indicadores en niveles de sobrecompra y el estocástico en sobrecompra extrema, por lo que hay que extremar las precauciones por si finalmente pudiera llegar rechazo en este zonal. En caso de que lo superase, positivo mientras consiga mantenerse y no reingresar en la estructura. Sabadell, en temporalidad semanal tenemos cierre por encima del zonal de los últimos máximos, donde estaría marcado el posible techo del rango de lateralización en construcción. Tenemos al RSI en sobrecompra y estocástico en sobrecompra extrema, por lo que precaución, ya que en caso de que pudiera continuar el movimiento, posiblemente en el zonal de la parte media del rango de lateralización mayor, podría encontrar finalmente rechazo. Este punto son los 1,40. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo empezamos a tener muestras de agotamiento del actual movimiento. En caso de que pudiera realizar esta semana un último intento de ataque, es posible que en este zonal pudiera encontrar finalmente el rechazo, ya que los indicadores diarios también se encuentran en niveles de sobrecompra. Positivo mientras se mantenga sobre el techo del rango y no reingrese, es decir, sobre el zonal de los 1,30 aproximadamente. Banco Santander. En temporalidad semanal vemos cómo la cotización está rompiendo el techo del posible rango de lateralización en construcción sobre el zonal de los últimos máximos. Tenemos al RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene algo de recorrido, mientras que el estocástico se encuentra en sobrecompra extrema. Por su parte, MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. La parte media del rango de lateralización mayor he tenido que reajustarla puesto que la tenía desplazada y se encuentra en los 4 euros. Tenemos volumen decreciente, por lo que podríamos estar viendo el agotamiento del actual movimiento. Por tanto, precaución. En temporalidad diaria vemos como también tenemos volumen bajo tras haber superado la zona de techo del rango de lateralización, por lo que hay que extremar las precauciones, pero positivo mientras se mantenga por encima del zonal, es decir, por encima de los 3,70. Indicadores en niveles de sobrecompra, estocástico en sobrecompra extrema, por tanto, precaución, pero positivo mientras no reingrese de nuevo en el rango de lateralización, es decir, mientras no pierda el entorno de los 3,70. SACIR, en temporalidad semanal vemos cómo está intentando buscar el ataque al techo del rango de lateralización en el que se encuentra.
Tenemos al RSI rompiendo su divergencia bajista en zonas intermedias altas con el estocástico ya en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Aunque como positivo tenemos que el MACD está cortado al alza sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Si consiguiera romper la resistencia de los 3.10 aproximadamente, siguiente punto de control, el techo del canal alcista en el que se encuentra y zonal de últimos máximos y máximos previos que está ejerciendo como resistencia. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos en la jornada del viernes una vela con bastante mecha superior que podría estar avisando de agotamiento. Además, que tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Solaria. En temporalidad semanal vemos cómo parece confirmar posicionamiento y soporte sobre la SMA 200 y sigue peleando por romper la resistencia del VPOC de la estructura, que es el mayor punto de negociación y que parece querer posicionarse como resistencia. En caso de superación, un poco por encima tenemos a la SMA 100 que podría ejercer como fin de actual movimiento, ya que se encuentra además sobre el 61.8 de recuperación de todo el tramo correctivo. Tenemos al RSI al alza en zonas intermedias altas con el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución que podría quedarle poco movimiento de escalada al movimiento actual. En temporalidad diaria vemos cómo podríamos estar sobre el zonal de los últimos máximos marcando el fin de la posible onda 3 donde podríamos iniciar la onda correctiva 4 ya que además tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra. Si la onda 4 finaliza sobre el zonal de los últimos máximos, es decir, en el entorno de los 15.30 aproximadamente, y desde aquí inicia el movimiento impulsivo, podríamos estar confirmando la configuración de una onda 4 y el inicio de la onda 5. Telefónica. En temporalidad semanal vemos cómo parece finalmente conseguir romper la resistencia de las SMAs 20 y 100 y posicionarse claramente por encima de la parte media del rango de lateralización en construcción. Por tanto, dejamos vía libre para buscar el techo del rango en el zonal de los 3,90 y largos 4 euros. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias y vemos cómo MACD parece que quiere terminar dando corte al alza sobre línea cero apoyando la continuidad del movimiento. En temporalidad diaria todas las SMAs por debajo, por lo que no ofrecerán resistencia para la continuidad del movimiento, pero precaución en el zonal de los últimos máximos en el entorno de los 3,90 aproximadamente. RSI buscando giro a la baja en zonas intermedias altas con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución que quizá antes de poder continuar con el movimiento tendría que bajar a buscar apoyo en el zonal intermedio y donde encontrará el soporte de las SMAs diarias. Unicaja. En temporalidad semanal seguimos teniendo muy marcada la resistencia de la parte media del rango de lateralización histórico, aunque como punto positivo parece que se podría estar definiendo como soporte el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación, y además parece que podría definitivamente posicionarse por debajo de la cotización las SMAs 20 y 50 dándole soporte a la misma sobre el VPOC. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias y vemos que si consiguiera definitivamente romper la resistencia de la parte media, podría contar con el apoyo del MACD cortando al alza sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. En temporalidad diaria, vemos claro el rechazo de nuevo en la zona de la parte media del rango de lateralización mayor, por lo que parece que podría ir a buscar un nuevo apoyo sobre el VPOC donde se encuentran todas las medias. En este zonal debería conseguir reestructurarse la cotización. Tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que en caso de que pudiera continuar, punto de control o resistencia, además del comentado, parte media del rango de lateralización menor en los 1,05 aproximadamente. Punto de control o soporte, el VPOC y medias diarias en los 1 euro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengáis mucha suerte con vuestras decisiones. Si no lo has hecho ya, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los análisis que vaya compartiendo y por supuesto comparte el vídeo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes. Así me ayudas a hacer crecer la familia.
Y antes de despedirme, solo daros las gracias por el apoyo. Muchas gracias y nos vemos en el canal.